Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma Ni Más Ni Menos. Este es un esfuerzo comunicacional que realizamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con el objetivo de compartir con ustedes las informaciones y los comentarios sobre los hechos que trascienden por su importancia e impactan en la vida de los dominicanos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio, y les invito para que compartan con nosotros por los próximos 55 minutos, recordándoles que además de por su canal 58 de la planta de televisión de Televiaducto, este programa usted puede verlo a través de nuestra señal de Facebook de Ni Más Ni Menos, a través de la señal de Facebook de NJ Productora 2024, y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestra señal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos, ahí cuelga la fecha del programa que le interese ver, por los motivos que fueren, y ahí estará sin edición y sin comerciales. Si gusta, puede darle me gusta y también puede darle a suscribirse y recibirá la notificación cada vez que los colguemos en nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos. Miren, hoy y anoche lo anunciábamos que por el impacto que tienen algunas decisiones económicas, algunas decisiones financieras, monetarias, que se han tomado, y por el impacto que ciertos fenómenos internacionales tienen y presionan en la economía dominicana, y esto naturalmente causa un impacto negativo, por lo que es necesario, y yo diría que urgentemente necesario, que el gobierno dominicano, que es quien dirige la política económica, financiera, y aunque monetaria es el Banco Central, pero en definitiva en los países como los nuestros, el gobierno tiene un impacto directo sobre las decisiones que se toman, o tiene una fuerza directa. Y hemos querido, para analizar desde una óptica cualificada, con esto hemos invitado a un personaje conocido ya, quien ha compartido varias veces y seguirá compartiendo, Dios mediante, este espacio, es el economista José Guillermo López. Buenas noches. Saludos, hermano. Chememo, bienvenido. ¿Qué tal? Qué bueno estar contigo de ¿Cómo anda nuevo? todo? Y con los amables televidentes, porque hay que desahogarse. Sí. En algún momento hay que decir las cosas que uno piensa. Y sobre todo, apegados a la verdad y con el mayor academicismo posible. sobre todo. Sí, porque aunque yo soy político militante de un partido, cuando trato temas económicos, trato de ser lo más académico posible, y siempre basado en las cifras que nos muestran las autoridades. Que son los que tienen la calidad para dar las cifras. Porque son las que las recogen, son quienes las recogen. Exactamente. A veces mucha gente se las inventa. Otros dicen que no creen en eso porque eso no es verdad. Sí. Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, sí. Que no puede ser verdad. Sí. Realmente, que nosotros somos, que no somos 11.2 millones de habitantes, que estamos aquí. Sí. No. ¿Y cuántos son? Dice, no sé, pero no son. ¿Usted hizo un censo? Exacto. No, pero no son. Ajá. Mira, y es bueno que que sepamos, que la gente sepa, que las informaciones las recibe, las maneja, las procesa el Banco Central, de las importaciones, de las exportaciones, de las inversiones. Por eso es que él tiene control de la inflación, lo que es el índice de precios al consumidor, tiene control de la moneda y tiene control del crecimiento del Producto Interno Bruto, de la economía, de la riqueza que produce nuestra economía, y tiene naturalmente que tomar medidas sobre el control de la moneda para evitar que ésta negativamente afecte ese comportamiento y que la macroeconomía se comporte como debe comportarse. Así amarrando, como decir. El Banco Central tiene un departamento de cuentas nacionales, claro, que se encarga de recabar todas las cuentas. Para ponerle un ejemplo nada más. Aduana
registra los impuestos que cobra por la mercancía que entra. Por las importaciones. Por las importaciones. Y también registra lo que se exporta, porque debe ir con un papel de aduana de aquí que es de origen. Sí, porque entonces, es la entrada y la salida del país. Exactamente, aduanas. En términos de mercancías. Pero fíjate que aduana como tal tiene esas informaciones, pero la envía al Banco Central en resumen toda la semana, cada 15 días, y hay un departamento del banco. Pero eso lo cruza con otras informaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con autoridad marítima, porque autoridad marítima también informa por un asunto de seguridad nacional cuántos buques salieron, cuántos furgones lleva ese buque, qué van en esos furgones. Entonces todo eso se va cruzando hasta obtener una cifra que es la que manejamos cuando el Banco Central la emite, la da a conocer. Entonces, ese Departamento de Cuentas Nacionales, y en base a eso es que todos los economistas y todos los organismos internacionales que hacen análisis sobre la economía del país, entonces en base a eso puse un solo ejemplo nada más de qué es lo que pasa en aduana. Exacto. Sí, así se comporta en sentido general todos los ingredientes que tienen que haber, o todas las actividades que tienen que ver con el comportamiento de nuestra economía, con el comportamiento de las finanzas. Y esto así necesariamente porque tiene que haber una institución que controle, que tenga la información terminada. Y cuando hay opinadores, o sea, cuando se opina, como nosotros hemos opinado aquí. Nosotros, exacto, ¿qué opinamos? Y es en función de las informaciones que da el Banco Central. Otras informaciones. Nadie se inventa. Mira, otras informaciones muy valiosas que recobra el Banco Central y la cruza con las informaciones que vienen de los diferentes ministerios. Por ejemplo, aquí va a las cuentas nacionales del Banco Central, va todos los nuevos inscritos en el seguro de los trabajadores. Exacto. Eso te dice a ti cuántos empleos está generando la economía. La Tesorería de la Seguridad Social es la que regula la formalidad o informalidad del empleo. Pero esas cifras van al Banco Central. Tienen que ir. Tienen que ir. Impuestos internos. ¿Cuánto recauda Moca de lo que pagan los comerciantes por asuntos de ITEVI? Entonces, eso va a Santo Domingo y de Santo Domingo va al Banco Central. Y todas esas informaciones se van cruzando. Las informaciones del aeropuerto de entrada y salida de pasajeros. Todo eso llega a cuentas nacionales del Banco Central y así es como se formulan las cifras nacionales. Y en base a eso es que el gobernador del Banco Central, en este caso el eterno Valdés Albizu, hace sus informes. Valdés Albizu te habla de, por ejemplo, habló ahora recientemente, hace un par de días, de cómo ha seguido comportándose la inversión extranjera. Ellos por el departamento del mismo Banco Central que maneja la entrada y salida de divisas y vamos a decir, el concepto de la entrada y salida, por ahí el gobernador del Banco Central manifestó hace un par de días que la inversión extranjera directa en el último semestre, en el semestre más reciente, anduvo por los 2.800 y tanto, casi 3.000 millones de dólares, cuando estaba previsto que en el año entero se hiciera se preveía que eran 5.500 millones. Si todo sigue así, se va a cumplir la meta y hasta pasar un poquito. Pero también hay que entender que en el primer semestre es que las empresas que traen dinero para invertir hacen el gran grueso. Es muy difícil que se complemente, precisamente por eso que tú señalas, porque naturalmente el segundo semestre del año hay una ralentización de las inversiones, del monto que ingresa. Eso no es porque ahora la cosa está mala, o que está buena, o que está regular, no. Eso es el comportamiento normal de la economía, sobre todo en lo que tiene que ver con la recepción de las inversiones. Es bueno que recordemos
que el país crece en la medida de que ingresan dólares para inversiones. Los países desarrollados, fíjese que los países como los nuestros, que son importantes receptores de inversiones, crecemos normalmente más que las economías desarrolladas, porque esta economía, su Producto Interno Bruto crece en función de lo que producen, de lo que procesan, de lo que agregan, del valor que agregan a las mercancías. Exactamente. Nosotros no agregamos valor, o sea, nosotros no tenemos una industria, por eso tenemos muy escasa actividad económica cuando dejan de venir turistas o cuando dejan de ingresarnos remesas o cuando realmente, sí, los turistas o las remesas o la zona franca. La zona franca. La zona franca es que más valor se agrega, sí, pero es de una materia prima que viene normalmente de fuera. O sea, el país para a zona franca lo que hace es que ensambla cosas. El país se beneficia solo del empleo. Ahora, en materia de tabaco, que aquí se produce una gran parte del tabaco, eso se procesa en almacenes internamente y se pasa a zona franca para hacer los cigarros. Ahí es donde más impacto tiene, vamos a decir, la manufactura, pero también la agregación de valor, porque es de un producto producido en nuestro suelo, con nuestras lluvias, con nuestro sol. Sí, o sea que es realmente, y el valor que se agrega es aquí mismo también, o sea que es el único sector, diríamos, de la economía, por ejemplo, de zona franca, de la empleomanía de zona franca que realmente se agrega. Tiene materia prima nacional aquí. Y no toda, porque hay como un 20% de tabaco que se traen de otros países para las mezclas y eso. Sí. Pero es importante que sepamos esto porque nosotros no tenemos una industria fuerte. La industria es la que normalmente se procesa, que hace tiempo que debemos y tenemos todas las condiciones y características para eso, para crear una industria fuerte que agregue valor. Y ahí estaríamos produciendo riqueza verdaderamente. Sí, claro. Sin depender tanto de lo que nos viene. Porque aquí, por ejemplo, hubo un tiempo en que la zona franca prácticamente decayeron porque encontraron esas jaulas de China que los chinitos trabajaban a medio peso la hora. No, y trabajaban 18 horas. No, y duermen en las industrias. Ellos le preparan una especie de gavetas. Hay una fábrica, yo no sé si todavía existe, que está montada en un barco. Sí. Y te metes 500 chinitos a coser. Tú le haces un pedido, una gran tienda de Estados Unidos, está la tela ahí, la van picando y cuando llega el muelle ya están hechos las 100,000 docenas que pidieron. Sí. Oye. Te la hacen en el camino. Sí. Eso es así. Por eso los chinos prácticamente van a ser los dueños del mundo. Eso es increíble. Así es. Pero esto es importante que tengamos todo esto presente. Y hablando de todo eso, el presidente de la República, José Guillermo López, en el desayuno, en el almuerzo de Corripio, de Grupo Corripio, sí. De Grupo Corripio, prácticamente habló dio importantes declaraciones. Cuando en una pregunta que le hicieron del comportamiento de la economía, entendió que había que aumentarse la inversión de capital, los gastos de capital, las obras en infraestructura, y dijo que estaban planificando todo para que en vez de 2,2% del Producto Interno Bruto, que en papeles está, pero que no se ha llegado nunca ahí, se lleve al 2,7% real. Y aquí habíamos hablado que le recomendamos nosotros, para que no nos hace caso a nosotros. No. De que coja 2 o 3 mil millones de dólares prestados para si él lo coge para hacer vaquiní. Exacto. Si él lo coge para oye, ahora aprobaron 615 millones de dólares. Pero eso era borracho. No, pero lo aproban a las 3 de la mañana los diputados. Y ya el Senado lo ratificó. Los legisladores llevan petaca. ¿Tú sabes lo que es una petaca? Sí, una cosita. Sí, y se la meten ahí en el casi. Y se dan su viaje. Su petacazo, pero para aguantar hasta las 3 de la mañana. Poco me los hallo. Oye, hay 230 de eso. No, 320 de eso.
que son, atiende el término que dijeron, para la resiliencia ante posibles embestidas de ciclones, Sí. las resiliencias viales, es decir, Para prepararnos para la entrada de ciclones y terremotos y maremotos. pero que no, eso es de que para reconstruir bases de puentes, porque eso lo va a administrar Obra Pública. Hay otro que es de que para la protección universal de las costas. De los derechos humanos. O sea, pero hay cosas no nos que- pongamos de no, mojiganga no, no, calculando no. eso, porque imagínate. Pero dice un economista de mucho fuste, llamado Andrés Daguaje, dijo, Ay, Dios mío. no, hombre, se lo coge el gobierno y hace lo que le da la gana. con Claro, eso. claro. Lo porque- mete ahí. No, porque tú sabes, como dice el amigo mío, tú y yo sabemos que esas son las motivaciones para contratar los préstamos a nivel internacional. Por aquello del cambio climático, de que nosotros estamos en la ruta de los huracanes, y eso es una motivación. Pero eso para completar algún plan, ahora él va a entender que tiene que invertir realmente, ahora habrá movimientos. De boca lo ha dicho. No, Porque hasta ahora no había, por lo menos de boca, dicho lo que dijo en la cosa Corripio. en el grupo de Corripio. Medio Corripio, sí. Porque él admitió que realmente que no hay forma de que la economía levante vuelo si no hay inversión pública. Exactamente. Todo que le ingresa al Estado, y ya, oye bien, lo que le ingresa al gobierno no está alcanzando para los gastos corrientes. No está alcanzando para los gastos corrientes. Ese es el Es decir, problema. todo lo que ingresa por la DGI y más aduana y esa cosa. No, o sea, los ingresos corrientes no están alcanzando para solventar los gastos corrientes Del gobierno. del gobierno. Los gastos corrientes son los gastos operativos del gobierno, entiéndase, pago de empleomanía, pago de combustible, viático, botella, Alquileres. alquiler. Porque este gobierno Qué que ley alquila más más caro vale, del mira. mundo. Ahí viene Mira, pero tenemos Ay, y el servicio de la deuda externa. 300.000 millones. Por ahí es que se están yendo. Dios mío. 303.000 millones. Dios. Pero bueno, miren, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial. Pero retornamos y retomamos esto aquí. No le cambie. Miren, gracias por mantener nuestra sintonía. Sin lugar a dudas que la admisión del presidente de que cuando dice que va a retomar la inversión pública es porque está admitiendo que no ha hecho inversión de capital, me refiero, que no ha hecho lo que ha debido hacer y que se ha ido mucho por las ramas, un economista de profesión que a veces uno no entiende Con maestría en desarrollo el económico desarrollo. en la Universidad de Harvard. O sea, porque no es de que es un... No es un... Un eunuco. Iba a mencionar un nombre de uno que fue presidente. No es un No papá es Hipólito- cualquiera. Hipólito Es Mejía. un tipo formado en materia económica. Bueno, Entonces, no sabemos qué es lo que ha pasado. Pero bueno, él alabó mucho lo que hizo Moody's, lo que dijo Moody's, que realmente nuestro país bajaba de BA3 a BA2 en una calificación de riesgo crediticio, pero Moody's también ahí dijo que la política fiscal del gobierno había que reorientarla, que había que recuperar más dinero, que había que invertir más dinero y mejorar el gasto. Todo eso lo dijo Moody's también en ese informe. claro. Eh, Tremenda misión que tiene el amigo Magín. sí. Yo creo que Magín va a probar ahora por dónde que le entre el agua al coco. Bueno, yo te voy Porque a decir. el señor es muy capaz y lo demostró. Claro, pero no solamente Ahora, muy capaz. si no tiene de esos 6 que le nombró Hipólito, de esos 6 que le nombró el presidente Abinader como viceministro de diferentes cosas, cuando viene a ver tiene 2 caballos de Troya ahí adentro,
Bueno, porque que lo él no deje, va a poder hacer gran cosa. que deje eso. Ah, sí, Porque claro. él no puede venirme con vainas a mí que... Oye, yo confío plenamente en Magín porque soy un seguidor de él y entiendo que aquí en política fiscal, en manejo fiscal, Magín es uno de los mejores. De los magos que han aparecido. Exactamente. Porque Y no es que la situación estaba menos difícil cuando Danilo lo nombró, claro, o cuando lo nombró Hipólito aquella vez, o cuando lo nombró el mismo Leonel. Era para apagar fuego. Lo que pasa, como dice un amigo tuyo y mío en un programa, lo que pasa que ahora parece que ya la situación tocó fondo. Desbordante. Tocó fondo. Y dijeron, bueno, vamos a echarle mano a Magín. Vamos a ver si nos lo prestan los organismos internacionales, porque él es asesor de organismos internacionales. Sí. Es director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Madre y Maestra, no Recinto Santo Domingo. Es bueno que la gente sepa que Magín, cuando decide cambiar de trabajo, de empleo, de empleador, está reduciendo a un 10% sus ingresos, claro, porque no es a buscarse la que va. No, ¿cómo? Él está reduciendo, yo me imagino que él está haciendo un esfuerzo sobrehumano y un sacrificio económico con aras de que el país donde él aspira a vivir por el resto de su vida mejore su entorno económico, mejore sustancialmente, que pueda empezar, no es que lo va a resolver los problemas, no, que pueda empezar a sanear, a crear la base, frenar la debacle del saneamiento de la economía, a empezar a sanear. Y Magín me ha dicho a mí, no particularmente porque él no me llama, él no le gusta hablar conmigo, ha dicho públicamente, pero yo lo he asumido como por mí, que hay que hacer una reforma fiscal, que hay que reestructurar la política fiscal, pero la política de recaudaciones, que hay que disminuir las exenciones fiscales, que hay que disminuir todas esas gracias que le da el gobierno a los ricos porque tienen cara bonita, que no se puede seguir cobrando más impuestos a los que ya pagan impuestos, que hay que buscar esos nichos de evasiones que no es muy fácil, pero que además que hay que decirle al presidente, usted no puede estarle dando la madre mil millones de pesos cada vez que le da la gana. Si usted quiere, mande a sacar de lo que usted tiene en esos offshore, tráigalo y regálelo, pero de lo que nosotros pagamos de impuestos, usted no puede seguir haciendo eso. Como no puede seguir patrocinando torneos electorales para satisfacer, para tener mi Congreso, para tener mi presidente y mi vicepresidente. No puede hacer eso. Y yo en eso confío y entiendo que es inminentemente necesario que exista una reforma fiscal, pero no lo que nos tiene acostumbrado, que no son reformas fiscales, son reformas tributarias para deshuesarnos la espalda. Mira, yo entiendo que Magín, que tiene familia aquí en La Reina, si él necesita un par de quemagoma para darle fuego a algo para allá arriba, que venga y lo busque ahí a La Reina. Ya yo lo quemagoma están todos en el gobierno. O en el ayuntamiento. Sí, en el gobierno. Sí, mira, yo entiendo que él ha conversado con el presidente sobre esto. Claro. Y él fue a de eso. Seguro, claro que le ha dicho, mire, presidente, en aquel tiempo, cuando yo estaba, yo hacía esto y esto. Yo creo que de esas 5 cosas que yo hacía, podemos replicar 2 o 3 y que no empiecen a torpedearla, porque eso es de gobiernos del pasado. Porque, o sea, la evasión nada más tiene una forma de enfrentándola. Claro. Ya, no hay de otra forma. Que tú negocies, como una vez hizo Coco, ¿tú recuerdas? Con lo de Plaza Lama, 430 millones de pesos le arrancó. Ah, sí, decía, sí, pero él lo va a pagar. Que se enfrentó con el jurídico de la época, en esa época. Tú sabes lo que es un poder, lo que era un poder, con un poder. Entonces, y dijo públicamente, desgraciadamente, yo esta vaina y tengo que dejarla, pero esta gente tiene que pagar. Él dijo, yo tengo mi vida vivida, claro, y mis días contados. O sea, yo no le tengo miedo a nada. No es que haya que llegar a esos extremos, pero yo entiendo que el presidente tiene que ceder, sobre todo si es verdad que él dice que no lo van a repostular. Si es verdad que dice que no lo van a repostular, él tiene que ceder a ciertas presiones y decirle a todos los que él ha complacido hasta ahora, oigan muchachos,
Eso hay que parar porque tenemos que reenderezar esto. Pero además, él está recibiendo presiones de allá, del norte, de los ojitos azules, porque hay cosas que los ojitos azules ven de lejos y saben que si la cosa se sigue deteriorando, cuando viene a ver le explota un desbarajuste aquí en Dominicana, que somos un país modelo de América Latina en crecimiento, en paz social, en todo lo que se le quiera decir. En estabilidad política. También. Que es fundamental para la paz social y para Estados Unidos, que nosotros somos un patio delante, vamos a ponerlo de frente, el jardín de afuera. Es inminentemente necesario que aquí haya tranquilidad y paz social, sobre todo por el problema que tenemos con nuestros vecinos del oeste, de la parte occidental. Definitivamente hay que tomar medidas y es el tiempo de que la tomen. El propio presidente lo ha estado así, pero hay una recomendación que hizo un amigo tuyo que usa unos lentes grandes, que es un tanto enfático y que tiene muy buena referencia sobre su imagen política. Dice Jaime Aristi Escuder que es necesario que el gobierno reoriente sus políticas económicas y reduzca el tamaño del Estado. Desde marzo de 2020, dice Jaime Aristi Escuder, las autoridades han estado operando bajo un régimen de política monetaria excesivamente discrecional y zigzagueante, mientras que por la parte fiscal se ha perdido eficiencia con una inversión pública drásticamente reducida a mucho menos del 2,2%, que en la operatividad, dice Jaime Aristi Escuder, ha sido de un 1,6%. O sea, en el planteamiento de que hoy vamos, lo que se presupuesta, el porcentaje de la inversión en políticas de capital, de inversión de capital, es de un 2,2%, pero en la práctica lo que se ha aplicado es un 1,6%, dice Jaime Aristi Escuder. Y este año la situación ha contribuido a una baja del ritmo de crecimiento económico, según el economista. Proyecta que el crecimiento del PIB por el 2025 sea de 2,5%, y a pesar de que la CEPAL habla de un 3 o un 3,5%, esta posibilidad es muy difícil que se dé, y plantea que, o sea, que piensa él que andaría por el 2,5%. Lo que plantea reestructurar el Estado, para reducir el gasto público. Recomienda unificar las direcciones de aduana y de impuestos internos. Además, reducir la cantidad de congresistas o hacer un congreso unicameral. Eso plantea Jaime Aristi Escuder en lo que entiende debe hacerse. El compañero de Jaime Aristi Escuder en triálogo, sí, Andrés Dawaje, hijo, Andy, le recordó al gobierno que hay 15.000 pensiones especiales que se llaman, sí, dentro de las cuales una gran parte nunca ha trabajado en el Estado. No es que no merezca una pensión, pero no del Estado. Si usted nunca ha acumulado en el Estado, en seguridad social y esas cosas. Pero supóngase una pensión solidaria de 20 o 30 mil pesos, pero de 200 mil pesos. Ay, de 200. De 150. Y entonces él le recuerda, Andy le recuerda, que de eso que le dice Jaime Aristi, de que hay que reestructurar el Estado, por ese lado hay un gasto corriente de este gobierno de 5.000 millones de pesos al año. Si usted reestructura eso, si usted reduce eso, si usted le da pensiones a quien haya trabajado por lo menos 10 años en el Estado, y no pensiones de 175 y 200 mil pesos a gente que ni ha trabajado en el Estado, por ahí usted se puede economizar unos 2.000 o 2.500 millones de pesos. Tú sabes los pedazos de carretera,
las escuelas que están sin terminar, que se pueden terminar con 2.500 millones de pesos. Eso estamos hablando que Andy le recuerda, ante lo que dice Jaime Aristi, que ese es un detallito que hay que tomar en cuenta. Sin lugar a dudas, eso es una barbaridad. Es una barbaridad lo que se ha hecho. Y siempre se ha hecho estas pensiones discrecionales, pero nunca como ahora. Es increíble, increíble. La cantidad de pensiones que se ha otorgado, miles de pensiones, eso no tiene madre ni padre. Pero sobre todo en una economía que ha demostrado tanta vulnerabilidad como la nuestra, a pesar del crecimiento sostenido que tenemos. Por lo que reitero lo que decíamos anteriormente, que nuestra economía, si bien es cierto, ha sido la de mayor crecimiento en toda América Latina, es muy vulnerable porque depende de factores exógenos, inclusive hasta climáticos. Fíjense que el COVID nos paralizó, totalmente nos paralizó. 12 puntos por ciento menos del PIB. Pero negativo. Pero aunque en ese tiempo recibimos récord de remesa porque nuestros dominicanos que se van a deshuesarse a Estados Unidos y a Europa no solventaron. Y eso. Porque la economía norteamericana, pero fíjate lo que es una economía que produce. El Estado norteamericano, sí, rica, pero el Estado norteamericano determinó, creo que $2.400 por familia, o $1.200 por persona. $10,000 por 2 o 3 meses a todas las familias que tuvieron que quedarse en su casa. Entonces, de eso llegó para acá. Pero está bien, de eso vino para acá. Pero ¿para qué lo hacen los ricos? Para que tú puedas seguir comprando y manteniéndote y manteniendo esa dinámica productiva, que es lo que hace que los Estados Unidos sea una economía. A nosotros lo más que llegaron con nosotros fue en RD. Entonces usted va a durar 3 meses sin pagar. Exactamente. Ni ese préstamo que usted tiene. Sí. Usted va a durar 3 meses y después me lo paga al final. Los otros días dice la esposa mía, ay, ya yo estoy saliendo del préstamo de la guaguita, es eso. Y la llaman del banco, no, usted se acuerda que usted duró 3 meses sin pagar. Ahora son 3 meses más que usted tiene que completar. Los 3 meses que no pagaste. Sí, así es. Que no pagaste Bueno, pero esa es la diferencia. Entonces, nosotros no podemos estar inventando con medidas de ese tipo que pudieran, más temprano que tarde, afectarnos muy negativamente. Así es. De forma y manera que debemos empezar a tomar las decisiones condignas, como diría un amigo a destiempo, para empezar a sanear nuestra economía. Ojalá que se tomen en cuenta esas posiciones y que no se piense porque los compañeros, otra cosa, los compañeros están en campaña. Y estaba yo viendo un artículo de Juan TH que habla del deshuesamiento de los compañeros uno con otro del PRM, y eso hace que todos esos aspirantes presidenciales que tienen nómina en ánimo de esas competencias agarren esos presupuesticos que le asignen y lo desbaraten. Por lo que una recomendación muy sana para el presidente de la República sería que a esos compañeros le digan, bueno, váyanse también. Bueno, se supone que ahora el 16 de agosto habrá cambios. Sí, ¿quiénes son los que van? Supuestamente le había dicho que eran 2 años que le iba a dar en el carguito, que a los 2 años se iba, nada más va uno. Bueno. ¿Tú crees que él cambie? No, porque imagínate, el presidente es un señor que dice una cosa hoy, mañana dice lo contrario. Es un señor que nos tiene acostumbrado al recule, como decimos. A propósito de lo contrario y entrando en otro tema. Sí, pero vamos a tocar ese temita cuando lo tornemos, porque tenemos que ir a otra pausa comercial. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. José Guillermo López dijo, han habido una serie de
de dimes, diretes, inclusive el presidente en la semanal le respondió a Danilo, que yo entiendo que lo hizo con mucha altura, le dijo inclusive que si hay que ver la altura, porque desde un punto de vista le dijo, usted no estaba enterado de lo que pasaba en su gobierno, pues si usted hubiera estado enterado no hace eso. Sí. Mira, fue una respuesta muy delicada, sí, cargada de ironía y sarcasmo, pero irónica, muy delicada. Muy delicada, sí. Hubiera sido papá y ¿qué le dice? ¿Qué le hubiera dicho a tu papá? Mire, vieja chimosa, viejo chimoso, usted está igual que la senadora de Puerto Plata. Sí. Pero óigame, entonces, dice, ¿a quién se le ocurre? Es que el presidente ha puesto en educación una serie de turpenes. ¿Cómo que este muchacho? Que él parece un viejo, pero no es tan viejo. No, es un niño. Es un muchacho joven. El tipo no llega a 60 años. No, ¿qué 60? 50 y alguito. Que no creo que llegue a 50 tampoco. Bueno. No, porque que Atuey, ¿qué edad tenía Atuey? Y ese no es el más mayor de sus hijos. Él estuvo antes. Bueno, él dijo, con esta crisis que hay de aulas, donde se ha estado planteando, que se ha querido negar, pero sí hay circulares del Ministerio de Educación. La Escuela del Sur llegaron. La Escuela del Sur, sobre todo en San Cristóbal, San Juan de la Maguana. En Asua. Y en Asua. Donde ordenan inscribir los niños en horarios de 7:30, 1 de la tarde, o 2:30 de la tarde, y de 2 a 5:30 de la tarde, por la escasez de aula. Inclusive anoche pasamos una rueda de prensa aquí, de la seccional en San Juan de la Maguana, junto con la de Asua, donde decían que no sabían cómo iba a empezar el año escolar, y dándole plazo para que resolvieran. Bueno, pues a este muchacho se le ocurre la brillante idea de decir que unos 300,000 niños entre 3 y 5 años serían inscritos para cosas. Niños que necesitan espacios especiales, porque a un muchacho de 3 años. Tú no puedes ponerlo. Di que enfilarlo. Tiene que adecuarle área con juguetes, con, como decía. Lo dijo el ex ministro Camacho de Educación. Explicó eso que tú estás diciendo. Claro, entonces. Ahora el mismo presidente salió a responder eso. Dijo que no, que eso va a haber que dejarlo para después. Dejemos eso para después. Dijo Sandy, un pupilo en comunicacional tuyo y mío, que trabaja en un hermano canal de este. Parece que ese ministro, buscando en papeles viejos, encontró que para el año 2025 se iban a inscribir 300. ¿Y eso dijo Sandy? Sí, se iban. Pero... y le ocurrió decir eso. Entonces yo agrego, pero eso era posible si hubieran terminado las aulas que quedaron en un 70, en un 80% o hasta medio talle durante estos 60 meses, más la que iniciaran. Pues son 60 meses de gobierno. Porque el crecimiento poblacional amerita que diario se estén construyendo aulas. Pero claro, reparando. Y reparando, y dándole mantenimiento, y readecuándolas. Claro. Porque a niños de 3 años, reiteramos, hay que crear espacios especiales. Pero además, tú necesitas 2 profesores, por lo menos por aula. Así es. Y gente preparada, que empiece, que le canten, que le bailen a esos muchachos. Porque tú no puedes llevar un niño de 3 años y que la matemática, 3 por 4 son 2, y que la geografía, que Colón descubrió. Oye, y están los fondos para eso, el 4% da para eso y más. Bien administrado. Pero ellos tienen, aparte de lo mal que se manejan, devuelve 20 y 30 mil millones todos los años. Ya ves, a eso iba. Eso se llama, ¿usted sabe qué? No sé. Dígale usted. Que habla en más el bonito. campo mío le decían a eso, la pancada del ahogado. Cuando tú te estás ahogando y tiras una pancada, a veces te sale. Falta de planificación, inoperancia, inobservancia, de todo, por no decirle incapacidad sobre todo. Pasar 5 años tienen estos ministros de educación y ninguno ha hecho lo que ha debido hacerse. Porque yo pensaba que habían puesto a este muchacho para que
reorientada. Muchacho que está buen mocito, y se No, ve que demasiado hermoso. que no pasó hambre nunca. Demasiado hermoso. Se ve No, bien pulido. No, porque tú él la buscó para eso, para que él tuviera buena vida. Entonces viene este muchacho con esa ocurrencia que encontró en unos papeles por ahí, porque es verdad, estaba previsto que se hicieran todas estas, pero si se construían las aulas, es más, estaba previsto más estancias infantiles, pero hay que hacerlas. Por eso no lo venden en botica, eso hay que comprar los solares y hacerlo, hay que terminar de construir. Dice el presidente, que fue de las cosas suaves que le dijo al pasado presidente Danilo Medina, es que habían escuelas que estaban aprobadas y no había el solar. Habían escuelas en pantanos, en solares que eran pantanos. Pero ha habido 60 meses para resolver esas cosas. Para que el programa de crecimiento e inversión, de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la población y de acuerdo a las necesidades de formar cada vez más jóvenes en diferentes cuestiones técnicas, todo eso estaba previsto, pero haciendo esas inversiones. Tú sabes que viendo todo este transcurrir de cosas, yo entendía que el que debía ir ahí a educación era Guido. Yo siento que Guido tiene mucho mayor capacidad operativa y de planificación, pero además de que no le inventen. Porque Guido tiene un cerebro muy bien amueblado. Aparte de eso, o un Ramón Albuquerque, un hombre exegético. Hay uno que ayudó a construir, que no me acuerdo el nombre, un profesor de mucho fuste, que va mucho a la televisión, que no recuerdo el nombre, que ayudó a construir el programa de gobierno de educación del PRM. ¿Cómo que se llama? El que lo hizo fue Fulcar, el primer ministro que hubo. No, él trabajó para Fulcar, el técnico, porque Fulcar lo que es un educador, pero allá en Duvallé, donde él salía de la capital para Duvallé, agarrar una yunta de bueyes, dicho por él mismo. Tiene un doctor. Dicho por él mismo. Ay, qué maldita ley. No, señor, dicho por él mismo, que él disfrutaba. Pero él tiene un doctorado. Sí, pero aquí doctorado tiene muchísima gente, por correspondencia. Sí. Henfield School, ¿tú no te acuerdas de esa escuela que daba clases por correspondencia? Gracias por... Memo, no me dejes la mano este día. Ay, hermano. Gracias por compartir esta hora con nosotros. Gracias a usted. A ustedes gracias por soportarnos y dejarnos entrar en sus hogares y en sus teléfonos celulares y en sus computadoras. Esperamos haber cumplido con el cometido. Manténganse ahí para que continúen con el programa que viene a continuación y mañana les esperamos a la misma hora por este mismo canal. Buenas noches.